Hola chicos, muy buenos días, tardes o noches, depende de a la hora que se conecten para ver esta clase. Muy bien, vamos a ver una unidad 3 que nos está marcando una lucha entre liberalismo y conservadurismo. Nos marca muy sencillo la parte de revolución industrial y termina con una unificación de la nación italiana y alemana. Vamos a hacer un repaso. Vimos una revolución francesa en donde derroca a la monarquía absolutista, crea la república y cae un Napoleón, ¿no? Y hay una monarquía, pero de carácter que constitucionalista. Vamos a ver que estas revoluciones burguesas, tanto la de las 13 colonias, Revolución Francesa, o la independencia de América, o sea, de las colonias americanas de Latinoamérica, van a ser un reflejo del poder que tiene estas ideas ilustradas y principalmente el poder que tiene esta burguesía. Esta burguesía intelectual, comerciante, con dinero, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a encontrar entre un liberalismo y conservadurismo? Conservadurismo. Europa se va a dividir entre una burguesía que quiere ser libertad, su base es de la libertad, pero principalmente esta libertad mercantil, que el Estado no interfiere en estos asuntos económicos, pero no ha derrocado por completo al conservadurismo, que es que los representantes de la iglesia, los reyes, el clero, o sea, el poder lo tiene la iglesia. También se entiende en este tema de liberalismo y conservadurismo. Cuando lleguemos con Juárez en México, vamos a entender esta lucha entre mexicanos de un grupo liberal y un grupo que conservador. En su guía muestra un poco, eh, dice ahí su guía, ¿no? La página 666, y si no tienen, por ejemplo, esta guía, los de los otros cursos, no hay problema, pero Leo dice, los principales ideales del liberalismo como corriente de pensamiento y de acción social y política a principios del siglo XIX. Nosotros, ¿cómo vamos a medir los siglos? Aquí me está marcando el siglo XIX. Los siglos es por número romano. Es muy fácil identificar en qué ciento se está ubicando ese siglo. A 19, todo número, si te dicen siglo 3, siglo 3, siglo 17, siglo 15, etcétera. Aquí estamos hablando del siglo 19. A 19 le restas 1, te da igual a ¿qué? 18. Y le agregas los dos ceros porque cada siglo tiene 100 años. Entonces el siglo XIX marca de 1800 a 1900. Entonces, si yo voy a hablar de siglo XIX, estoy hablando de 1900 de 1800 a 1900. Si yo voy a hablar que la Revolución Francesa se dio en 1789 a finales del siglo XVIII, entonces estoy marcando que a partir de después de 1750 a 1800. Pero si te digo mi siglo XVII, entonces de 1700, ¿por qué? Siglo XVIII, perdón, porque 18 menos 1, 17, y le agrego los dos ceros de 1700 a 1800. Y así vamos a marcar los siglos. Un liberal, en ciertas palabras, siempre va a buscar que el representante sea un presidente. Y un conservador va a buscar que el representante de ese gobierno sea el rey, claro, dirigido por el alto clero, o sea, van a buscar el derecho divino. Aquí, mientras hay democracia, el pueblo elige a sus gobernantes, aquí va a haber derecho divino, ¿vale? ¿Qué más va a pedir un liberal? Un liberal pues va a pedir la república. Un conservador, ¿qué forma de gobierno va a pedir? Pues la monarquía. Otra característica del liberal. El liberal pide derechos civiles. Entonces está pidiendo una ¿qué?
constitución, para que el pueblo tenga derechos. En un conservador no, el rey decide si da derechos o no, y no hay constitución. Aquí vienen, aquí van a pedir la propiedad privada. O sea, tú tienes derecho a tener tu tierra. Aquí no. Aquí el rey controla todo. El rey controla el poder político, económico y social. Aquí no. Aquí hay que división. Si es república, hay división de qué? De poderes. Quiero que entienda la diferencia de las formas de gobierno. Porque esta burguesía poderosa intelectual y gracias a la ilustración está derrocando el conservadurismo de qué? De Europa. Hay en el liberalismo, claro, hay progreso social, sí, hay político, hay económico y principalmente hay industrial. O sea, aquí hay un progreso, claro, económico, social, político, hay leyes y hay un progreso principalmente industrial. Aquí viene la revolución industrial. Desde un siglo XVII, pero también consolidándose en un siglo XVIII. Aquí no, ¿por qué? Porque en el conservadurismo todo el poder se lo dejas a Dios, se lo estás dejando al derecho divino. Y es difícil que haya ciencia o haya evolución porque todas las decisiones la tiene el monarca absoluto. Y esta monarquía no es ni constitucional ni nada, es absolutista. ¿Vale? Esas son las diferencias de aquí, por ejemplo, la base es la libertad, ¿no? Y aquí, aquí hay libertad. Libertad de cultos, de tránsito, de pensamiento, etcétera. Aquí no, en el conservadurismo. La única religión pues, va a ser única y en este caso la que prepondera es que la católica. ¿No? Casi, casi un poco como Edad Media, ¿no? O no es católica, sino el Estado, la religión controla al Estado. O sea, la iglesia es la máxima institución de esa forma de gobernar, ¿no? Controla el Estado. Y aquí no. El pueblo tiene el poder, en teoría. ¿Por qué? ¿A través de qué? Del voto. Y aquí no hay voto. La religión toma las decisiones justificándose con el rey por el derecho ¿qué? Divino. ¿Quiénes son los sectores privilegiados en esta parte? Un sector privilegiado, sectores privilegiados. Aquí pues puede ser que pues aquí la sociedad se divide en clases, clase alta, media, baja. Entonces aquí va a ser la clase alta. ¿Y quién es la clase alta? La clase comerciante, intelectual y con dinero es la burguesía. Y aquí el sector privilegiado, pues ¿quién va a ser? Pues van a ser los conservadores, que es ¿quién? La aristocracia y el clero. Una persona que haga ideas, leyes liberales, de carácter liberal, pues es como trabajar para el pueblo, derechos civiles, etcétera. Una persona que haga una ley de carácter conservador, pues simplemente va a estar beneficiando a una iglesia, a un derecho divino. Estamos en siglo XIX, ¿no? En los 1800. Pero en la actualidad un conservador beneficia a la clase alta, las clases privilegiadas. Aquí va a querer beneficiar, sí, a la clase baja, pero principalmente, pues su objetivo, entre comillas, va a ser ¿quién? El pueblo. ¿Por qué? Porque el liberal sí va a dar educación al pueblo. Es Benito Juárez. Benito Juárez no manda la educación laica, gratuita y obligatoria. Napoleón es burgués, es un burgués liberal. Entonces manda a crear escuelas para que el pueblo francés se eduque. Un conservador no le interesa que el pueblo tenga educación. La educación hasta la controla solamente los altos sacerdotes, ¿no? Y aquí
la clase privilegiada del pueblo, la aristocracia, estoy pensando si no se me va otra idea, si se me llega a ir, se las doy, se las voy dando durante la clase. Pero lo que quiero es que entiendan esta diferencia. Un liberal va a buscar la forma de gobierno, la república. Un conservador va a buscar la forma de gobierno, la república, que es una república, que el poder se divide en tres y el pueblo elige a sus gobernantes. Y ahí anoté doble A, un conservador va a buscar que no haya voto, que el pueblo no decida, solamente decide un pequeño grupo privilegiado quién va a gobernar. Y en un siglo XIX, pues todavía el derecho divino. ¿Qué va a hacer esta burguesía intelectual? Y con dinero, pues va a tratar de derrocar el absolutismo, pero va a pasar algo. Y lo logra, o sea, sí, deja de haber monarquías absolutas ¿en dónde? Espérame tantito, listo. En Francia. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Napoleón cae? Cuando Napoleón cae, en 1800, ¿qué año dice ese día? Ahorita les digo. Porque se va a crear, esta es pregunta de examen, cuando se crea la Santa Alianza. Entonces, en un 1814, 1815, cuando Napoleón cae, vamos a ponerlo aquí, en 1814, 1815, cae el imperio napoleónico. Entonces, cuando cae el imperio napoleónico, van a buscar estos aristócratas de rezagados de Francia, van a querer recuperar el poder. Y entonces van a crear la Triple Alianza. Esto es pregunta mucho de examen. ¿Y qué es la Triple Alianza? Son tres países: Austria, Rusia y Rusia. Todavía no existe la voz. Cuando quieren crear, ¿por qué? Porque quieren, ¿qué es la Triple Alianza? Recuperar el poder los conservadores. Ya explicamos quiénes son los conservadores. Después, no lo logran, Francia regresa a la República y entonces va a entrar a una Primera Guerra Mundial. ¿Con qué? Pues siendo un país liberal, ¿no? Controlado igual por la forma de gobierno que la República. Dice aquí, las revoluciones liberales provocaron la caída del antiguo régimen. ¿Quién es el antiguo régimen? El liberalismo, su objetivo va a ser, vamos a ponerlo aquí, derrocar el antiguo régimen. ¿Quién es el antiguo régimen? Pues las monarquías absolutistas. Ese es el antiguo régimen. Si lo logran, porque sí entran en un siglo XX a Primera Guerra Mundial, sin ser monarquías absolutistas, solamente la Rusia, que es la familia de los zares. Pero después vamos a explicar cómo derrocan a los zares. Dice también, nacen repúblicas modernas, estados modernos, basados en el equilibrio político y división de poderes. En la soberanía popular, el poder lo tiene el pueblo a través del voto y en los derechos universales, ¿no? Vida, libertad, etcétera. La Revolución Francesa, esto es importante, consolidó en Europa y en América el nacionalismo. Bien, dice aquí, y la era moderna, ligada a las aspiraciones capitalistas de la burguesía. Entonces, ahorita va a venir revolución industrial, derrocan las monarquías absolutistas el liberalismo, y el liberalismo va a buscar nuevas formas modernas de gobernar a esa ciudad y a ese estado-nación. Si lo logran, y entonces, gracias al liberalismo, que es un sistema, es el antecedente del capitalismo,
Pero el liberalismo, principalmente mercantil, pero estamos viendo que también en el aspecto social hay liberalismo, derechos civiles. En el aspecto económico, las rutas comerciales, libertad mercantil, el mercantilismo. Y en el aspecto político también las leyes, la constitución, la república, etcétera. Entonces, hay poder en el liberalismo, sí, y gracias a estas revoluciones de carácter liberal y el autor intelectual es la burguesía, el mundo en un siglo XIX empieza a modernizarse. Anoten aquí tantito y denme un segundo, pero vayan anotando, ¿no? Su pizarrón. Ahorita de todos modos voy a sacar captura. No, no, un segundo, espérame, matar. Listo, chicos, una disculpa. Me estaban hablando en el WhatsApp. Ahora, voy a sacar aquí, voy a guardar esta diapositiva y vámonos a, a otra, ¿no? Bien. Ok, entonces, vamos a poner una nueva diapositiva y ahora, ya entendiendo el concepto de liberalismo y conservadurismo, vamos a hacer la revolución industrial. ¿Quién es el autor de la revolución industrial? Es la burguesía. ¿Quién hace las máquinas? Pues la única clase que es intelectual y que tiene las posibilidades económicas para gastar en material y fabricar esa máquina. La revolución industrial, pregunta de examen. ¿Dónde surge? Surge en Inglaterra, esa es tu pregunta, y se desarrolla en Europa, en toda Europa. Ahora, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial es un cambio, es un cambio tecnológico para el mundo. ¿Cuál es el máximo invento para... Esperen un segundo. Esperen un segundo, chicos. Una disculpa, chicos. Listo. Ahora sí. Me están ocupando mucho. Vale. Surge en Inglaterra y se desarrolla en Europa. Esta revolución industrial, el objetivo es industrializar Europa para que con facilidad lleguen los productos, ya sea un continente americano, africano, asiático, hasta Australia o hasta la misma Europa, pero también que la producción sea más rápida. No es lo mismo tú tejer el suéter y tarda semanas o hasta un mes, o sea, hacerlo manual, artesanal, o a que una fábrica lo haga en segundos. Entonces, la revolución industrial, su máximo invento, pregunta de examen, es la máquina de vapor. Y la máquina de vapor, pues, revoluciona en todo, hasta la velocidad para viajar en el mar, el ferrocarril, el trabajo de una máquina, la producción de, etcétera. Ahora, estamos en una sociedad feudal en donde nada más Europa es agrícola. Vamos a ver que el burgués de una sociedad feudal, de un mundo feudal, se van a ir, va a trasladar a este siervo campesino
a la ciudad. Aquí es un ciudadano, bueno, es parte de la nación. Aquí va a ser campesino. Y de campesino, aquí es el campo, es la ciudad feudal, ¿no? Va el burgués, gracias a Revolución Industrial va a crear la ciudad. Y de campesino se convierte en obrero. Y entonces, ¿qué significa la ciudad? Donde van a establecer las máquinas, las fábricas, la tecnología, donde va a estar la tecnología. Y entonces, en la ciudad vas a concentrar a la gente, porque tu objetivo es que trabajen esas máquinas, que trabajen las fábricas. Por eso en México las ciudades son ¿quién? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, etcétera. ¿Qué es la ciudad? Donde están las fábricas, donde están la mayor, digamos que el trabajo en donde puede ser profesionista, pero también puede ser ¿qué? Obrero. Es la concentración de gente. Esta burguesía empieza a sacar al campesino del campo, a llevarla a la ciudad, y esa persona, ese campesino, se va a convertir ¿en qué? En obrero. ¿Y quién es el obrero? El que va a trabajar esas máquinas. Y entonces va a empezar la división de clases sociales, porque en la misma fábrica vamos a ver que se van a dividir en clases sociales esa fábrica. Se va a dividir, ¿quién es el dueño de esa fábrica? Pues el patrón. ¿Llamada qué? Burguesía. ¿Quién está abajo del patrón? Puede ser, sí, profesionistas, otro burgués que no invirtió en esa fábrica, etcétera, pero también va a ganar bien. ¿Quién está hasta abajo en la fábrica? El obrero. Y el conjunto de obreros, ¿cómo se llama? Proletariado. Pero el burgués no aprendió lecciones de la historia. Y el burgués dio a la nación derechos civiles, pero en Revolución Industrial no le va a dar derechos laborales a ese obrero. Ese obrero va a ser explotado. Entonces, ¿qué significa un derecho laboral? Que los niños van a trabajar esa fábrica, que la burguesía va a meter la intelectualidad, va a meter la inversión, va a meter las máquinas, pero no va a trabajar esas máquinas. La mano de obra la va a dar ¿quién? El obrero. Entonces, quiero que entiendan cómo se está transformando Europa desde el siglo XVII, que esta burguesía intelectual está queriendo crear tecnología. Tanto en alimentos, que los alimentos duren más, tanto en la medicina, en la penicilina, etcétera. Entonces, quiero que se entienda qué es un obrero y qué es un patrón o burguesía dueña de esa fábrica. La burguesía no da derechos laborales. Un ejemplo, el burgués se trae a 100 campesinos a la ciudad, pero el burgués sigue creando tecnología. Entonces, esos 100 campesinos se convierten en obreros, están en la fábrica. Empieza a crear tecnología y crea una máquina en donde sustituya 80 manos de obra porque nada más ya pones un botón. Entonces, no te quedas con los 80 obreros. ¿Qué hace el burgués si no hay derechos laborales? Si los niños pueden trabajar, si las mujeres embarazadas trabajan, si los hombres, si les cortó la mano la máquina, ya no sirven y son despedidos, no hay seguro social. ¿Qué hace esta burguesía cuando la máquina nueva llega? Los tiene que despedir. El obrero no regresa al campo, ya no sabe vivir en el campo. El obrero se queda en la ciudad y va a tener un problema de desempleo.
Y entonces concentra a la gente y cuando hay desempleo, ¿qué pasa? La mujer tiene que usar su cuerpo para poder comer y ser comprado y entonces se empieza a fomentar la prostitución. El hombre empieza ¿qué? A robar. ¿Por qué? Empieza a crecer la delincuencia. Si una sociedad no tiene un trabajo digno, que mejore sus condiciones de bienestar social, entonces va a perseverar o va a surgir la violencia, la delincuencia, etcétera. Y entonces también empieza a surgir en las ciudades la pobreza. La ciudad empieza a tener clases sociales y en revolución industrial se marcan muy fuerte las clases sociales. ¿Y qué es una clase social? La clase social alta, la clase social media y la clase social baja. El obrero cansado de que no le dan derechos laborales, ¿qué va a decir? Entonces me voy a levantar contra mi patrón que es autoritario. Y entonces van a surgir los movimientos obreros. ¿Qué es un movimiento? Movimientos obreros. Los movimientos obreros son los que van a exigir derechos laborales y mejores condiciones de trabajo porque estamos siendo explotados y cuando no servimos nos corren. Entonces surgen los derechos, no surgen, están exigiendo derechos, están exigiendo bienestar social. Y es cuando aquí van a preguntar movimientos. Y es cuando aquí la pregunta de los exámenes. ¿Cuáles son los movimientos obreros que surgen durante Revolución Industrial? Y los movimientos obreros que surgen va a ser el primero, el ludismo. Va a haber obreros que van a decir no, destrucción de máquinas. ¿Para qué? Para que nos vuelvan a recontratar, porque esa máquina nos quitó ¿qué? El empleo. ¿Qué es desde el ludismo? Es la destrucción de las máquinas. Viene el cartismo. El cartismo surge en Inglaterra. ¿Y qué va a decir? Dice aquí su guía. Busca reformas políticas y derechos laborales por medio de cartas. A través de cartas piden derechos al Parlamento inglés, al Parlamento inglés. ¿Qué más es? Dice aquí humanitarismo. No sé si lo pregunta el examen, pero considéralo quien pretende mejorar la condición de vida de los obreros mediante incentivos. Es cuando les dan que sus bonos, su aguinaldo, etcétera. Eso es que el humanitarismo a través de incentivos o bonos, recompensar al trabajador, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y ahora va a surgir, también surge el anarquismo. Aquí vienen los punks. ¿Qué es el anarquismo? Pues ir contra el sistema. Y el anarquismo, ¿qué va a decir? No reconocer a ningún Estado. La sociedad no tiene ni leyes ni nada. Todo ciudadano se autocontrola y sé que, o sea, no hay Estado. Por eso el anarquismo es una utopía, porque es difícil que una sociedad no tenga un código de leyes, un código moral y se regule sola, es difícil, es difícil. Entonces, viene también, bueno, no es el importante, todos son importantes, pero viene el que también tuvo como más peso, viene el socialismo. ¿Qué es el socialismo? La contraparte del capitalismo. Durante Revolución Industrial, de liberalismo, me convierto el sistema económico ¿en qué? En capitalismo. ¿Qué es el capitalismo?
El capitalismo es todo tiene un precio. Va a exigir propiedad privada y va a exigir la venta, o sea, la manufactura. Una manufactura es cuando el producto está fabricado. Algo artesanal es cuando tú lo haces con las manos. Cuando tú hablas de manufactura, etcétera, es cuando ese producto se realizó en la fábrica. Entonces, el capitalismo es que, ¿qué? Todo tiene un precio, no hay trueque, no hay trueque. Debes de que la moneda es la que va a circular. El capitalismo va a decir propiedad privada, clases sociales, y principalmente es esto. El capitalismo es buscar que el sector de bienestar social sea privado. Todo, el Estado no controla ni la alimentación, ni la salud, ni la educación. Una persona se va a encargar de dar ese bienestar social y es el quién, el empresario. Pero ven los obreros que la verdad, o ven intelectuales en favor de obreros que la verdad, eso no sirve, eso es explotado y está creando una clase baja y media no tan poderosa como la clase alta y va a surgir el socialismo. ¿Y quién es el socialismo? Es la respuesta contra el capitalismo. ¿Qué va a pedir el socialismo? El socialismo va a decir que todo el bienestar social es controlado, es el Estado chino, es controlado por el Estado. El Estado te da deporte, el Estado te da educación, el Estado te da bienestar social, etcétera. El Estado te da trabajo, etcétera. No te lo va a dar la propiedad privada ni individual. Por eso, desde Revolución Industrial, somos sumamente individualistas. Y aquí es cuando surgen las modas también. Antes, en una Europa, tanto feudal como moderna, la sociedad no existían por temporadas cómo debías de vestirte. ¿Por qué existe temporada de invierno, de otoño, de verano, de primavera? Porque te están haciendo consumista y entramos en la dinámica capitalista que ahora es globalización del mundo. No te conformas con tener un par de tenis. Te conformas con tener 10 pares de tenis. No te conformas con tener 4 pantalones de mezclilla. Te conformas con tener 20 pantalones, 10 pants y si eres mujer o hombres también si te gusta, 20 vestidos o faldas. Entonces, aquí es ¿por qué? Porque si el burgués entre más venda, tiene más ganancia económica. Y en la nona revolución industrial te enseñan a ser individualista, preocúpate por ti, por tu bienestar, por tu propiedad privada, pero no te preocupes por el de al lado, si le va bien o no. Y lo vemos en COVID. Tu vecino le dio COVID y no somos empáticos por hacer, es poco y es raro. En empáticos en ver qué necesita esa persona, pero no es tan culpa de nosotros, es que este sistema económico, México es capitalista porque hay propiedad privada, vemos escuelas privadas, escuelas públicas, vemos hospitales privados, hospitales públicos. No es, sí es culpa de nosotros porque podríamos tener esa conciencia moral, pero también el sistema económico te arrastra a ser individualista y también consumista. No te conformas ya con 1 giga de internet. Ahora buscas 2 y después buscas 3. No te conformas con tu celular. Vas a buscar ¿qué? El otro iPhone, etcétera. Vean cómo están los burgueses en el mundo. Te están innovando para que consumas. Aquí no. En un socialismo el Estado todo el bienestar social es controlado por el Estado.
No hay privatización. La forma de trabajo es la cooperación. ¿Se acuerdan de las cooperativas de la escuela? Y hasta el último te daban tu bolsita de ganancia del año, porque era ¿qué? Una comunidad. La cooperativa. No trabajas con propiedad privada, trabajas en propiedad colectiva. Ese es el socialismo. Y el socialismo se divide en dos. Se va a dividir en un socialismo no tan radical. En el socialismo utópico, que es el de Roberto Owen, es en inglés, y va a decir, Roberto Owen, ¿qué dice? Reconozco la clase social burguesa, pero exijo derechos, o un poco más de bienestar. O va a pedir el otro socialismo, el científico, que es el de ¿quién? El de Carlos Marx, Federico Engels. ¿Y qué va a decir Federico? Federico Engels y Carlos Marx. Destrucción de burguesía. Van a pedir la destrucción de la burguesía y van a decir que esta nación o hasta la fábrica es la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. ¿Y qué es eso? Que el burgués, el obrero, también tiene el mismo poder y derechos que un patrón burgués. Y se va a dividir, estos sistemas económicos se van a dividir. Fuerza intelectual y la fuerza, espérenme tantito, fuerza de... un poco más grande esto. Ahí está. Fuerza de trabajo. Vamos a hacer un esquema. A ver. Tú tienes aquí la fuerza intelectual, fuerza de trabajo. Aquí tengo capitalismo. Vayan escribiendo en su cuaderno, no saquen capturas. Espérenme un segundo, chicos. Ok, chicos, tenemos capitalismo y tenemos socialismo. Aquí concluyo mi idea y concluyo la clase. A ver, un país capitalista, ¿qué es un esfuerzo intelectual? Cuando usas tu cerebro para hacer cosas. Ejemplo, una máquina, una gráfica, una maqueta, un contador, un arquitecto, etcétera. Crear una guía de ingreso a licenciatura o de prepa en un examen o de Comipems, etcétera. Estás usando tu cerebro, esa es fuerza intelectual. ¿Qué es una fuerza de trabajo? Cuando usas tu cuerpo, o sea, tu fuerza física. Entonces, cuando barres un salón, cuando barres la calle, cuando trabajas la tierra, o sea, no estás usando tu mente, estás usando tu fuerza de trabajo. Entonces, en un capitalismo, en una fábrica de Bimbo, el mayor recompensado es el ingeniero que el obrero. Entonces, en un capitalismo, la fuerza intelectual es mayor recompensada que la fuerza de trabajo. Y en un socialismo, en un Cuba, en un China, en teoría, etcétera, en teoría es una utopía. No hay clases sociales en el socialismo, eso anótenlo. Para Marx y Engels no hay clases sociales. No existen. En el capitalismo sí hay clases sociales. Entonces, para un socialismo, la fuerza, dice Carlos Marx y Engels, la fuerza de trabajo y la fuerza intelectual son igual recompensadas. Un barrendero y un ingeniero, un médico cubano y un campesino
cubano, van a ganar, ¿qué? Igual. ¿Por qué? Porque también gracias a la fuerza de trabajo, esa máquina puede trabajar, o gracias al poder de los obreros, ellos pueden, ¿qué? Dar a trabajar esa fábrica. Por eso vienen las huelgas. Estos movimientos obreros van a exigir, primero me das derechos laborales y también dame el derecho a irme a huelga cuando no esté de acuerdo con este burgués explotado. Imagínense, al burgués se le empieza a explotar más cuando se crea la electricidad. Ya no vas a trabajar cuando se mete el sol, vas a trabajar cuando yo diga porque ya hay luz y ya ves. Si trabajabas 12 horas al día, ahora trabajas 16. O sea, este obrero sí es explotado. Y entonces, gracias, o no sé si gracias, porque es muy triste revolución industrial, es muy triste ver a un Londres desempleado. Vean la novela de Oliver Twist, de eso trata. Es la película Charlie, la fábrica de Charlie. Te está mostrando al niño pobre, la clase baja, y quién es el dueño de la fábrica, es el burgués. Te lo muestran de una manera bella. El Lumpa Lumpa, ¿quién es el Lumpa Lumpa? Son los obreros, son los esclavos casi, casi. No se pueden llamar esclavos porque sí recibían un sueldo, pero a causa de ser explotados. Y gracias a la explotación del obrero, el obrero va a pedir, ¿qué? Derechos laborales. Y el derecho laboral va a pedir, ¿qué? La huelga, y van a decir, te paro la fábrica, hay derecho a huelga, no me puedes correr, y hasta que nos pongamos de acuerdo, te sigo a producir la fábrica, porque van a entender que unidos, el burgués, patrón, no va a ponerse a trabajar las máquinas, necesita de ellos para poner a trabajar esa fábrica. Y entonces lo que quiero es que entiendan esto, la diferencia de capitalismo y qué, y socialismo, y por qué surge el socialismo. Por la explotación de la burguesía con el obrero, y el obrero va a exigir movimientos en donde se le respete sus derechos laborales. Si hay alguna duda, etcétera, me la dicen por cuando nos toque clase o cuando nos toque examen, y pues es todo, chicos, ¿vale? Cuídense mucho, acabo estas dos ideas, ya no me voy a imperialismo ni Primera Guerra Mundial porque sería saturarlos de información. Procesen esta información, entiendan los procesos históricos, sí, sí hay que memorizar, pero entiendan el proceso histórico, porque si lo empiezan a entender, con facilidad van a poder llegar a la respuesta de examen y razonarlas. Bueno, entonces, cuídense mucho, chicos, me despido, les mando las capturas y pues gracias por todo, ¿vale? Bye.